Continuando con demostraciones en los sistemas formales, en este caso el de la lógica, veamos o recordemos los resultados que vamos a necesitar para la solución de los ejercicios en este video. En específico se va a abordar el modus bárbara y el teorema de la doble negación. Veamos que, o recordemos que de P y P que implica Q, se infiere Q por modus ponendo ponens. Por modus ponendo ponens. También tenemos que por K3 se da que la negación de alfa que implica la negación de beta, y todo esto implica que beta implica alfa. Y también se tiene que, por el teorema de deducción, que si de alfa se infiere beta, luego alfa implica beta. Ahora, guiándonos de estos principios, vamos a demostrar lo siguiente. Primero vamos a demostrar el siguiente teorema. Que de alfa se infiere la doble negación de alfa. Veamos que previamente ya se había demostrado el teorema siguiente, que la doble negación de alfa implica alfa. Esto se ha demostrado en los teoremas anteriores. Ahora bien, de esta, aplicando modus ponendo ponens, es inmediato el teorema que dice que de la doble negación de alfa se infiere alfa. Ahora, con esto ya estamos en condiciones de probar este teorema inicial, que de alfa se infiere la doble negación de alfa. Veamos la prueba. Tomemos alfa como premisa, es decir, ¿qué pasa cuando se da alfa? De esto, ahora apliquemos K sub 3, obteniéndose así que 3 veces la negación de alfa implica la negación de alfa, y todo esto implica que alfa implica 2 veces la negación de alfa. Es decir, estamos reemplazando en este caso alfa por 2 veces la negación de alfa y a beta por alfa. Ahora, también se tiene que, aplicando nuevamente este teorema que se ha demostrado en videos anteriores, se tiene que la doble negación de alfa implica alfa. Pero si intercambiamos al alfa por la negación de alfa, acá hay una negación, se va a obtener, y esta es la negación, se va a obtener justamente este aquí. Es decir, lo que hemos hecho ahorita es reemplazar en esta expresión alfa por la negación de alfa. Negación de alfa, negación de alfa. Teniendo así las condiciones para aplicar la regla de inferencia de modus ponendo ponens, con lo cual ahora tenemos que alfa implica la doble negación de alfa. Ahora, nuevamente tenemos las condiciones para aplicar la regla de inferencia de modus ponendo ponens. Tenemos alfa y tenemos que alfa implica la doble negación de alfa. Es decir, tenemos estas condiciones. Luego nuevamente se tiene la doble negación de alfa. Probándose así que de la inferencia, o probándose así que de la premisa alfa se infiere la doble negación de alfa. Luego alfa de alfa se infiere la doble negación de alfa, demostrándose este teorema. Ahora veamos lo siguiente, o el siguiente teorema, que es modus bárbara. Y el modus bárbara dice lo siguiente, que de alfa que implica beta y de beta que implica gamma, se infiere que alfa implica gamma. Veamos. La prueba consiste en lo siguiente. Hay que tener las premisas alfa que implica beta y beta que implica gamma. Estas son las premisas. Es decir, vamos a razonar sobre los casos en cuanto se da que alfa implica beta y beta implica gamma. Ahora, como vamos a aplicar el teorema de deducción, hay que agregar, o hay un dato más, suponer en este caso que alfa, o que se da alfa, que va a ser la hipótesis. Luego,
por modus ponens opponens, aplicación directa, tenemos alfa, alfa que implica beta, se dan las condiciones para modus ponens opponens, obteniéndose beta. Luego volvemos a ver que tenemos por modus ponens opponens, se da que beta, beta implica gamma, teniéndose las condiciones para aplicarla, con lo cual se da gamma. Este es por modus ponens opponens, por modus ponens opponens. Ahora bien, veamos que de la hipótesis alfa se ha inferido gamma, con lo cual, aplicando el teorema de deducción, vamos a poder obtener esta expresión. Pero veamos aquí, por hipótesis alfa y resultado gamma. Luego se tiene que de alfa se infiere gamma. Como de alfa se infiere en gamma, aplicando el teorema de deducción, luego se tendría que alfa implica gamma. Teniendo así que de las premisas que alfa implica beta y que beta implica gamma, se ha obtenido que alfa implica gamma. Con lo cual se demuestra el teorema de modus barbara, que dice que de alfa que implica beta y que de beta que implica gamma, se infiere que alfa implica gamma.